Hola, buenos días de nuevo. Continuamos con los vídeos informativos de las medidas que se han aprobado y que han sido publicadas esta mañana. Y en concreto os vamos a hablar del subsidio de desempleo excepcional para los contratos temporales que han finalizado, para fin de contrato temporal. Es importante que, bueno, a Rubiño Abogados nos han llegado consultas de muchos trabajadores que se les ha extinguido el contrato temporal desde que se decretó el estado de alarma y por circunstancias concretas no tenían derecho a la prestación de desempleo y por lo tanto pues no tenían ninguna ayuda y a veces tampoco podían acceder a la ayuda y por lo tanto pues no tenían ninguna posibilidad de percibir ningún tipo de ingresos. En este sentido entendemos que es una medida que también está, como en el caso de las empleadas del hogar, está cubriendo una situación que se está dando en la realidad en esta situación de crisis del COVID-19, entendemos que es una medida acertada. Bien, este tipo de subsidio por desempleo excepcional para finalizaciones de contratos temporales se aplicará para los contratos temporales de duración determinada que finalicen desde la entrada en vigor del decreto de alarma. Os recuerdo la fecha, 14 de marzo del 2020. Por lo tanto, estos contratos finalizados a partir del 14 de marzo del 2020, de duración determinada, y siempre y cuando dichos contratos hayan durado al menos 2 meses. Cuando estos contratos se finalicen a partir de la entrada en vigor del estado de alarma y hayan durado al menos dos meses y el trabajador no tenga derecho a cobrar la prestación o subsidio por desempleo porque no haya cotizado el mínimo que se exige para cobrarla, podrá acceder a este subsidio. Os voy a hacer un recordatorio de cuáles son los contratos temporales más comunes y, por lo tanto, que estarían dentro de esta situación. Se encontrarían los contratos de obra o servicio, se encontrarían también los contratos de circunstancias de la producción, eventuales por circunstancias de la producción, se encontrarían también los contratos formativos, que recordemos, en ellos se encuentra el contrato en prácticas, así como el contrato anteriormente llamado de aprendizaje o el contrato actualmente para la formación. Se encuentran también los contratos de interinidad. Imaginaros que yo he sido contratada para sustituir a una persona que está en situación de baja maternal. Pues estos también se encuentran dentro. Y también, por ejemplo, el contrato de relevo, en aquellos supuestos en los que el trabajador es contratado para sustituir o complementar la jornada de un trabajador de jubilación parcial. Por lo tanto, si estamos dentro de estos contratos temporales, os recuerdo que siempre y cuando la finalización se haya producido una vez entrada en vigor el decreto de alarma, a partir del 14 de marzo, siempre y cuando este contrato haya durado al menos 2 meses y yo no tengo derecho a cobrar la prestación contributiva, podré acceder a este subsidio. No obstante, nos establece el decreto un límite para aquellas personas que tengan unas rentas determinadas y, por lo tanto, no podrán acceder. En este sentido, nos dice que no te podremos obtener ingresos de otra manera, de otra fuente de ingresos, ahora os pondré unos ejemplos, que sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Acordaros que el salario mínimo interprofesional en el 2020 son 950, por lo tanto, yo no puedo tener ingresos superiores. ¿Cuánto es? 950. Si a esto le aplicamos el 75%, nos da una cantidad de 712,50. Si yo, por ejemplo, trabajo en otra empresa a tiempo parcial o tengo otro trabajo, estoy pluriempleado, me finaliza el contrato en una de las empresas y en la otra empresa cobro una nómina por debajo de 712,50, podré cobrar este subsidio. En cambio, si cobro más de 712,50, no voy a tener derecho a este subsidio, aunque cumpla el resto de requisitos que os he comentado. Otra fuente de ingresos pueden ser que yo tenga alquileres. Si yo cobro unos alquileres porque tenga un local o porque tenga una casa que alquilo, etcétera, etcétera, y supera los 712,50, tampoco voy a cobrar este subsidio excepcional. Por tanto, lo que pretende es cubrir realmente a personas con carencia de rentas, con carencia de ingresos, que además no tienen derecho al desempleo contributivo. Y, insisto, siempre y cuando cumplan estos requisitos. ¿Qué se va a cobrar? ¿Qué cantidad vamos a cobrar de subsidio? Vamos a cobrar el 80% del IPREM, no del salario mínimo interprofesional, del IPREM.
El IPREM actualmente en el 2020 es de 537,84. Por tanto, su 80% son 430,27. Cobraremos, por tanto, 430,27. ¿Cuánto tiempo? Esta prestación durará un mes, pero también se podrá prorrogar un mes o la parte proporcional de los días. Y se podrá prorrogar por decreto ley, es decir, si el estado de alarma se mantiene, se prorroga, por decreto ley el gobierno deberá incluir que también se prorroga este subsidio, pero de momento el tope, el máximo es un mes. Es importante también, como pasaba en el caso de las empleadas del hogar, que este subsidio tiene efectos retroactivos. Es decir, para que lo entendáis, el decreto se ha aprobado hoy, se ha publicado hoy y por lo tanto entraría en vigor mañana. Está claro que para aquellos contratos que se extingan a partir de mañana entran dentro de este supuesto, pero también tendrán derecho aquellos trabajadores que se les haya extinguido el contrato con anterioridad al estado de alarma, con anterioridad a la publicación de este decreto y como máximo a partir del decreto del estado de alarma. Pongo un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros que a mí me finalizaron el contrato el día 15 de marzo. ¿Podré cobrar el subsidio? Sí. Imaginaros que a mí me finaliza el contrato o me ha finalizado el contrato el día 30 de marzo. ¿Tendré derecho a cobrar el subsidio? Sí, insisto, siempre y cuando cumpla los requisitos de que haya durado al menos 2 meses, de que sea una finalización de un contrato temporal, de que no tenga derecho al acceso de la prestación contributiva de desempleo y de que en todo caso no supere ingresos procedentes de otras fuentes de ingresos superiores a 712,50. Por lo tanto, insistimos, entendemos que es una buena noticia, que es una forma de cubrir situaciones que se estaban dando en esta situación de crisis del COVID-19 en trabajadores que se encontraban desamparados y sin ningún tipo de fuente de ingresos, como son los contratos temporales de aquellos trabajadores que por motivos concretos y determinados de sus propias circunstancias no hubieran cotizado el mínimo para cobrar el desempleo. Muchas gracias, como siempre, ánimo y salud. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.